reconciliación. El río de su amor está aquí, su misericordia está aquí, amados por Dios para amar. En un mundo tan dividido, Dios nos dio el llamado para reconciliar al hombre con Dios. Bienvenido a este lugar. Es la iglesia reconciliación. El río de su amor está aquí, su misericordia está aquí, amados por Dios para amar. Es tiempo para sonreír, nuevos comienzos por venir. Su luz brilla en la oscuridad, nunca se apagará. Bienvenido a este lugar. Es la iglesia reconciliación. El río de su amor está aquí, su misericordia está aquí, amados por Dios para amar. En un mundo tan dividido, Dios nos dio el llamado para reconciliar al hombre con Dios. Bienvenido a este lugar. Es la iglesia reconciliación. El río de su amor está aquí, su misericordia está aquí, amados por Dios para amar. Bueno, vamos entonces, hoy vamos al mensaje, la palabra que tenemos para este día. En este tiempo de crisis, en este tiempo de cambios, en este tiempo donde hay mucha incertidumbre y la gente en veces, ¿verdad?, no sabe qué hacer o cómo conducirse, vamos a estar hablando de cómo traer soluciones, respuestas que le pueden dar a usted una dirección más clara de cómo avanzar y qué hacer en esta situación, de cómo crecer, ¿verdad?, y cómo superar la situación que todos enfrentamos. Y para esto vamos a hablar, ¿verdad?, de propósito. La palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos, capítulo 8, dice esta palabra que me encanta: y ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, dice, para el bien de quienes lo aman. Dice, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Solo entonces, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que han sido llamados conforme el propósito de Dios. Ahora, todas las cosas que no parecen buenas, las cosas que parece que no son muy positivas, la Biblia dice que a los que aman a Dios, si usted es una persona que ama a Dios, en todo momento, en toda situación, en lo bueno, en lo malo y en lo feo, todas las cosas que vengan a su alrededor,
si usted tiene un enfoque de amar a Dios, de poner su mirada en Dios, entonces todas las cosas le pueden ayudar para bien. Quizá no son buenas las cosas que nos suceden, pero si amamos a Dios, vamos a descubrir, ¿verdad? Muchas de las cosas que nos suceden no son para dañarnos, no son para destruirnos, sino son para forjar el carácter de Cristo en uno, son para forjar madurez y crecimiento en uno. Cuando uno atraviesa una prueba, una lucha, una situación, si nosotros descubrimos cuál es nuestro propósito, fíjese, aquí es donde está la clave de todo lo que voy a hablar. Si usted alcanza a descubrir su propósito en la vida, su propósito, o sea, ¿para qué Dios lo crió? ¿Para qué Dios lo diseñó? ¿Para qué Dios lo trajo a este mundo? Si usted descubre su propósito, entonces las pruebas, las luchas, los momentos de escasez, los momentos de abundancia, los momentos, ¿verdad?, de rechazo, de crítica, o sea, todas las cosas que le sucedan, cuando usted descubre su propósito, entonces todas aquellas cosas que sucedan, buenas y malas, entonces usted sabe que le pueden ayudar, que le pueden beneficiar, porque usted va a descubrir lo bueno, ¿verdad? Lo que hay que aprender, lo que hay que cambiar, lo que hay que hacer ajustes, porque usted los alinea con el propósito de Dios para su vida, porque usted tiene una idea, un retrato claro de lo que es el propósito de su vida. Las personas más, escuche bien lo que voy a decir, las personas que batallan más, las personas más confusas, más indecisas, las personas que se distraen muy fácil en la vida, son aquellas que no han descubierto su propósito. No saben para qué Dios los crió, ¿verdad? Y como no tienen idea cuál es su propósito, entonces, ¿verdad?, hace muchas cosas. Entonces se distrae haciendo muchas cosas, entonces se confunde, se desvía haciendo esta cosa, haciendo aquello, porque no tiene una idea de cuál es su propósito. Imagínense, ¿verdad?, que una persona no sabe hacia dónde va, no tiene una dirección clara hacia dónde va. No sabe cuáles son sus dones, no sabe cuáles son sus talentos, no sabe cuáles son sus áreas fuertes, no sabe cuál es su llamado, no sabe, ¿verdad?, qué es lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces, las personas que no han descubierto su propósito son las personas más indecisas, más confusas, ¿verdad?, más distraídas y son las personas que menos, o sea, avanzan porque no tienen vamos a decir, una dirección, una idea de lo que Dios los llamó a hacer o de los dones y talentos que Dios les llamó a hacer. Entonces, cuando atraviesan estos momentos de pandemia, de crisis, con más razón, ¿verdad?, se confunden, se estancan, no avanzan, ¿verdad? Entonces se desvían de la voluntad de Dios, se desvían del servir a Dios, se desvían, ¿verdad?, de trabajar o de hacer en la obra de Dios, porque no estaban seguros de su propósito. No sabían, ¿verdad?, cuál era su llamado con certeza. Entonces, si usted es una de esas personas, si usted es una de las personas que quizá no ha descubierto su propósito, vamos a estar hablando cómo descubrir su propósito, cómo descubrir, ¿verdad?, ese propósito, qué es lo que Dios lo llamó a hacer a usted. Y también, aparte de que vamos a estar hablando de cómo descubrir su propósito, vamos a estar hablando también de cómo usted entonces, una vez que descubre ese propósito, entonces cómo conectarse, ¿verdad?, a ese propósito de Dios ¿verdad?, en una congregación, en una iglesia, y cómo ser parte entonces de ese propósito eterno grande de Dios en el marco de la iglesia, de la familia de Dios. Entonces vamos a estar hablando, si usted, ¿verdad?, es una persona que a lo mejor sabía cuál era su propósito, pero se desvió del camino de Dios, vamos a decir, se descuidó en su vida espiritual. Entonces, hablamos primeramente para la persona que no ha descubierto el propósito de Dios. ¿Cómo descubrir el propósito de Dios? Número uno, es que usted tiene que entablar una relación personal con Dios, con Jesucristo.
En el momento en que usted empieza a tener una relación, ¿cómo tener una relación personal con Dios? Reconociendo primeramente que Dios lo crió, lo formó a usted, que Dios lo hizo, y que usted, ¿verdad? Y yo somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de todo pecado y entablar una relación personal con Jesucristo. Que Jesucristo murió y pagó por todos sus pecados en la cruz del Calvario y que al aceptar a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Él le perdona todos sus pecados, Él le da la oportunidad de empezar de nuevo y cuando usted se arrepiente de todo pecado, los confiesa ante Dios y usted recibe a Cristo Jesús como su Salvador, usted ahora se conectó a la fuente de vida, al Dios que conoce todas las cosas, al Dios que tiene todo el poder, al Dios que está en todo lugar, en todo momento, el Dios que lo diseñó, escúcheme bien, el Dios que lo diseñó y lo hizo usted es el Dios que le puede dar a conocer cuál es su plan, cuál es su propósito para usted aquí en la vida. O sea, que fuera y desconectado de Dios, usted no va a descubrir su propósito verdadero en la vida. Y desconectado de Dios, en otras palabras, sin una relación con Dios, usted no va a tener dirección clara de acuerdo a su propósito. Es como un ejemplo muy claro. Usted existe, tiene vida, ¿verdad? Tiene salud, existe como ser humano, pero no ha descubierto su propósito eterno en las manos de Dios, en la voluntad de Dios. No ha descubierto su llamado número uno, no ha descubierto, ¿verdad?, su propósito de su visión, su llamado. Entonces usted pues existe, ¿verdad? Es como este teléfono. Supongamos este teléfono tiene mucha capacidad, tiene muchas aplicaciones, tiene muchas funciones, pero este teléfono de nada me sirve si una no tiene batería, no lo puedo prender, o la otra, número dos, no tengo acceso a la internet. Si no tengo internet, ¿verdad? No lo puedo usar. Por más inteligente que sea, por más capacidad, por más aplicaciones, por más funciones, ¿verdad? No se pueden usar si no tiene acceso a la red, a la internet, que es la que activa, que es la que hace que funcione tanto para marcar, ¿verdad? No tienes para el servicio, para todo lo que tiene que hacer este teléfono, necesita conectarse a la fuente, al servicio, a la red, ¿verdad? Que viene siendo internet. Usted es lo mismo, usted es una persona con, ¿verdad?, físicamente, ¿verdad? Dios le dio la vida, usted tiene muchas habilidades, usted tiene muchos talentos, usted tiene muchas capacidades, pero si usted no está conectado a la fuente que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es Cristo Jesús, entonces usted no descubrirá cuál es su propósito, cuál es su función, ¿verdad? Existe, pero no está viviendo una vida con propósito, no ha descubierto su propósito, no está viviendo su vida en abundancia, no está viviendo su vida al máximo, no está enfocado y dirigido hacia un sueño, una visión, una meta, ¿verdad?, con claridad que viene de parte de Dios, porque simplemente, ¿verdad?, no tiene esa, vamos a decir, esa relación con Dios. En cuanto usted empieza su relación con Dios, de leer y meditar la palabra de Dios a diario, de platicar en oración con Dios, de tener una relación con Dios diaria, o sea, una comunión de oración donde yo platico con Dios, donde yo escucho la voz de Dios por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, hablando a mi mente, a mi corazón. Si no tengo esa relación, entonces no voy a saber cuál es la visión de Dios para mi vida. No voy a descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y cuando atravesamos estos momentos de crisis, de pandemia o lo que esté atravesando, entonces no hay una claridad de cómo conducirse, de cuál es ese propósito, y entonces está perdido, ¿verdad?, haciendo muchas cosas sin ser efectivo, sin ser productivo, ¿verdad?, sin ser una persona que realmente está segura de lo que está haciendo. Entonces, en este momento, mucha gente que no tenía una claridad de su propósito, no sabe cuál es su don, su talento, su área fuerte, su llamado, ¿verdad?, no lo ha descubierto. Entonces, en este momento, las personas, ¿verdad?, se confunden, se alejan de Dios,
¿verdad? O, ¿verdad?, se estancan, no saben cómo avanzar porque no hay una claridad de propósito. Descubra su propósito, número uno. Descubra el propósito de Dios para su vida. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la oración, de la palabra de Dios. Lo hace a través de leer la Escritura, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Verdad? Te está diciendo claramente, no te conformes a este siglo. No dejes que el mundo te dé forma. No dejes que este mundo, ¿verdad?, te controle con sus sistemas, con sus tradiciones, con sus modas, ¿verdad?, con su materialismo, con sus cosas. O sea, no dejes que el mundo, ¿verdad?, te dé forma, te moldee. Dice que no, ¿verdad?, te hagas a este mundo, sino que seas renovado, seas transformado mediante la renovación de tu mente, tu pensamiento, para que puedas entender cuál es la perfecta, ¿verdad?, voluntad de Dios. Entonces, si no renuevas tu mente, si no, ¿verdad?, buscas a Dios a través de la palabra, no vas a entender el propósito de Dios, no te vas a renovar, no te vas a actualizar, vas a estar operando con información del pasado, no vas a estar, ¿verdad?, descubriendo cuál es realmente tu propósito el día de hoy. No vas a tener una dirección clara de lo que Dios quiere de ti. No vas a entender la voluntad de Dios porque no estás conectado a la palabra, no estás conectado al Espíritu de Dios por medio de la oración. Entonces vas a estar simplemente siendo, por decir así, un creyente, un cristiano de nombre, pero sin acción, sin función, sin dirección, sin propósito. Entonces, por eso es importante, dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en el momento de esta pandemia, ¿cómo puedo yo avanzar y sacar beneficio de las cosas malas que podemos ver a nuestro alrededor? Vuelvo y te repito otra vez. Si yo amo a Dios y yo amo, ¿verdad?, la visión de Dios y descubro la voluntad de Dios, y amo la voluntad de Dios, eso me va a orientar y me va a hacer que yo me alinee con los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios, los caminos de Dios, la visión de Dios, los planes de Dios son grandísimos, enormes para tu vida. Entonces, te conviene a ti alinearte lo más pronto posible a la voluntad de Dios, conocer la voluntad, conocer el propósito de Dios, a través de su palabra, a través del don, el llamado que ha puesto dentro de ti. Y cuando tú te enfocas en decir, sabes, conozco el propósito de Dios, ahora voy a trabajar, voy a activar los dones, voy a activar el llamado, voy a ser accesible, voy a participar con mi iglesia, con mi congregación, voy a servir. Escucha bien, las personas que activan su don, que se ponen a servir dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, se conectan con la visión de la iglesia, con el propósito eterno de Dios a través de su familia, que es la iglesia de Jesucristo, y empiezan a servir, son las personas que empiezan a crecer, empiezan a avanzar, y el propósito de Dios se va aclarando más y más en su mente, la visión se va aclarando, como decíamos el día de ayer, y usted empieza a avanzar, a progresar, y usted empieza a mirar las bendiciones, los recursos de Dios sobre su vida, porque usted está poniendo en uso lo que Dios le ha dado, lo que de gracia recibió, lo está compartiendo, lo está usando, y las personas que crecen, avanzan, que son más bendecidas, son las personas, ¿verdad?, que le dan a Dios toda su vida, le dan a Dios su talento, su don, su servicio, y se ponen a servir en la iglesia. Son las personas que más, ¿verdad?, descubren más rápido su propósito, y son las personas que se enfocan más en las cosas más importantes, que realmente hacen la diferencia en su propia vida, hacen la diferencia en su familia, hacen la diferencia en su comunidad, y entonces usted va teniendo con más claridad los planes y propósitos de Dios, se le dan a conocer a usted más con regularidad, porque usted está, ¿verdad?,
sirviendo, está trabajando en el propósito de Dios, Dios le va confiando más porque usted mantiene su relación íntima con Dios. Dios le va dando más, ¿verdad?, sabiduría y conocimiento. Es como cuando llega un momento en el teléfono. En el teléfono llegan ciertas etapas del mes que le dicen, mira, tienes que actualizar con este nuevo software, este nuevo programa que te va a ayudar a usar más aquellas cosas que ya están en tus manos. Cuando usted aprende a caminar, ¿verdad?, en esa relación con Dios íntimamente, entonces cada día Dios le va a estar actualizando. Cada día Dios es como si usted estuviera descargando a su mente, a su espíritu, a su corazón, otro componente que le ayuda, ¿verdad?, a aclarar más su propósito, a avanzar más en la visión de Dios, a ser mejor en ese llamado, en ese don. Entonces Dios es como si te abriera otras puertas, si te abriera o te introdujera a otros caminos que son más amplios, más grandes, con más recursos, con más relaciones, con más conectes, y que te impulsan, ¿verdad?, que ese propósito eterno grande de Dios se vaya realizando, porque te va conectando a otras personas, a otros líderes que están trabajando hacia la misma misión. Yo te lo puedo decir por experiencia, como pastor, como líder, entre más me asocio con Dios y más me asocio con los propósitos de Dios y con personas que tienen, ¿verdad?, vamos a decir, propósitos de reino, donde unimos fuerzas, unimos recursos, unimos, ¿verdad?, conocimiento, unimos sabiduría. Entonces empezamos a hacer posible los propósitos eternos y grandes de Dios. Cuando me asocio con Dios y me asocio con otras personas que están en esa misma dirección, eso empieza a generar un ambiente, ¿verdad?, un impulso, y empiezas tú a avanzar a una velocidad más rápida, más avanzada, que no se pudiera dar antes si tú no te hubieras conectado con el propósito de Dios para tu vida. Entonces, Dios tiene grandes planes para tu vida, tiene grandes propósitos para ti, pero debes de conectarte con Dios. Debes de entablar esa relación íntima todos los días, y debes de entablar esa relación con personas que Dios quiere traer a tu lado, o personas que ya están en tu círculo de amigos, de líderes de influencia. Tienes que asociarte con esas personas para que puedan impulsar ese propósito de Dios, ¿verdad?, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu empresa. ¿Ok? Hagamos esta oración. Dile: Señor Jesucristo, yo quiero descubrir tu propósito para mi vida. Yo quiero descubrir para qué me creaste, para qué me trajiste, cuál es mi propósito. Dile: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo reconozco que moriste en mi lugar. Yo confieso mis pecados, me arrepiento de ellos y te hago el Señor de mi vida. Te entrego mi vida. Te pido que me perdones y te pido que guíes mis pasos, guía mi mente para aprender y descubrir cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, y que yo pueda trabajar cada día en ello y pueda crecer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mi querido amigo, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos mirado. Es tiempo para sonreír, nuevos comienzos por venir. Su luz brilla en la oscuridad, nunca se apagará. Bienvenido a este lugar. Es la iglesia Reconciliación, el río de su amor.